Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a este nuevo encuentro del ciclo de seminarios de las áreas de servicio del CONICET Bahía Blanca y los institutos de investigación. Como en cada encuentro, en este caso, un área de servicios de uno de los institutos, en este caso del Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida, el CERSOS, hará su presentación sobre las capacidades y posibilidades que ofrecen. En este caso vamos a escuchar a Ramiro González Matute del Servicio de Producción de Hongos Comestibles y Medicinales. Ramiro va a hacer su presentación y luego de eso vamos a tener una instancia para aquellas consultas o preguntas o comentarios que quieran realizar. Les agradecemos como siempre por conectarse. Les contamos también que esta presentación va a estar después disponible en el canal de YouTube del CONICET Bahía Blanca para que puedan compartirla y volver a verla. Así que solo darle la palabra a Ramiro para que comience con su presentación. Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pía. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, hoy entonces, como les dijo Pía, a mí me toca presentarles los distintos servicios a terceros que ofrecemos desde el Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles y Medicinales del CERSOS. Contarles un poquito la historia, ya desde el año 2004-2005, que se está ofreciendo gran parte de los servicios que tenemos hoy en día. Fue creado por el doctor Curveto, por Néstor, la gran mayoría lo conoce, y desde ese año hasta la fecha veníamos ofreciéndolo. Bueno, durante la pandemia se suspendieron esos servicios. En principio se continuó con uno de ellos, que es la venta de inóculo, de semilla para el cultivo de hongos comestibles. Después se suspendió y hoy en día continúa ese servicio, en principio suspendido debido a que estamos trasladando gran parte de nuestro laboratorio a una planta de bioinsumos que muchos la habrán visto ahí cercana a donde está el invernadero de hongos, así que por el momento algunas partes de los servicios que ofrecíamos se encuentran suspendidos por falta de espacio. Bueno, empezamos entonces a hacer un recorrido. Quería, en principio, bueno, recordarles un poquito sobre el reino de los hongos. Los hongos tienen en sí una fase vegetativa y una fase reproductiva. La fase vegetativa está representada por el micelio, que el micelio es esa pelucita que crece. Lo vemos propiamente en los mohos, cuando crecen en el baño, en la fruta podrida, ¿no? Ese es el micelio, que va creciendo cuando tiene suficiencia de nutrientes, esa es la tropofase, y luego, bajo un estrés inducido o natural, aparece la fase reproductiva, conocida también como idiofase. Entonces, la fase vegetativa es el micelio creciendo de forma radial, en cajitas de Petri, o en forma lineal, en tubos de ensayo, que va degradando en su camino los componentes complejos del sustrato en moléculas más simples a través de un complejo sistema enzimático para luego absorber esas moléculas más simples como nutrientes. Como vemos en la foto, hay muchos tipos de micelios, dependiendo de la especie, dependiendo muchas veces las cepas, varían de acuerdo, varían su forma de crecer, su tipo de micelio. Hay micelios más aéreos, hay micelios más superficiales, micelios más duros, otros más blandos, hay distintos colores, por lo cual muchas veces ya cuando uno va poniéndose canchero también a través de los olores puede incluso distinguir la especie de hongo de acuerdo a la visualización de su micelio, del olor, etc. ¿Esto acá? ¿No pasa? Ahí está.
Bueno, ahí vemos, por ejemplo, hay micelios que que forman como cuerdas, ¿no? Se van entrelazando y formando cuerdas, lo cual le da mucha resistencia. Y hoy en día, en el mundo, y últimamente en Argentina también, ha empezado a desarrollarse todo lo que son los biomateriales. En el mundo ya hay empresas muy reconocidas, como empresas de autos, como la Mazda, por ejemplo, que viene haciendo, por ejemplo, los paneles frontales de los autos a base de micelio de hongos. ¿Cómo sucede esto? Ahí está. Tenemos entonces todo lo que son biomateriales, que incluye materiales tipo de la industria textil, materiales tipo ornamentales, materiales que pueden ser contenedores, macetas, lámparas, conservadoras, esquineros. Estos esquineros hoy en día están reemplazando en parte el poliestireno expandido, que es muy poco degradable en la naturaleza, lleva muchísimo tiempo degradarse. Entonces, en la búsqueda de ir reemplazando esos materiales poco degradables, se está empezando a trabajar fuertemente con lo que es el micelio de hongos. Así que esa es una de los usos que se le da a uno de los insumos que proveemos como servicio, que es el micelio de los hongos. El micelio de los hongos, entonces, también se lo está usando para hacer bloques para la construcción o paneles aislantes, del sonido, aislantes térmicos, ¿no? Una de las propiedades que tienen, o varias de las propiedades que tienen los hongos, especialmente su micelio, es que son hidrófugos, o sea, estos paneles repelen el agua, pueden flotar, son muy resistentes. Hay unos videos muy interesantes donde se compara un ladrillo común con un ladrillo hecho a base de hongos, se le tira una bocha de bowling encima y el común se desarma en 1000 pedazos y el de los hongos como máximo se parte en 2, así que son más resistentes, son ignífugos, también son difíciles de que se prendan fuego, así que es muy interesante su uso hoy también en lo que es todo bioconstrucción, especialmente para todo lo que son divisiones internas o aislaciones térmicas interiores, o bajo tejas, así que es muy interesante el uso y que hoy en día esto se va a empezar a expandir cada vez más en nuestro país, siendo que a nivel mundial ya lo está haciendo. Por otro lado, dependiendo la cepa o la especie de hongos que utilicemos, podemos darle distintas características a esos biomateriales, pueden ser con distintas coloraciones. Hay algunos hongos que exudan metabolitos que le dan una determinada coloración a la superficie, entonces se podría jugar y darle distintas texturas y distintas coloraciones a estos biomateriales. Uno de los principales hongos que se utiliza para lo que es producción de biomateriales es el micelio del Ganoderma lucidum, que es un hongo que también tiene fines medicinales, especialmente tiene fines medicinales, pero como su micelio es muy resistente, muy duro, inclusive dentro de una cajita de Petri es difícil de cortar con el bisturí, es por eso que se lo usa especialmente para todo lo que es materiales que tienen que tener cierta rigidez y cierta resistencia. Mismo nosotros tenemos un trabajo hecho en el laboratorio usando los cilindros que surgen posteriormente de la producción de hongos en bolsitas, de este hongo en particular del reishi, las cuales fueron transformadas posteriormente en macetas, en macetines, para todo lo que es la germinación de plántulas y posteriormente poder trasladarlas a tierra sin necesidad de, digamos, sacar la planta de su maceta, sino que acaba enterrada directamente con la maceta, y la maceta se va degradando con el tiempo, con el riego, y a su vez va aportando, digamos, nutrientes y metabolitos secundarios que favorecen el crecimiento de las plantas. Es muy interesante también cómo está surgiendo el uso de hongos en la industria textil. Acá en Argentina hay una universidad en particular, la de Rosario, pero también en Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Exactas, que también están haciendo muchos estudios sobre textiles elaborados a base de hongos. En particular acá vemos estos más similares a los cueros,
hechos nuevamente con este hongo que es el Ganoderma lucidum o el reishi, que le da resistencia, le da un poco más de rigidez, pero también se pueden utilizar micelios más suaves, más débiles, que le pueden dar una mayor flexibilidad y que son más blanquecinos, por ejemplo, para hacer telas más holgadas o más sueltas, inclusive camperas, sombreros, zapatos se están elaborando a base de micelio de hongos. Otro uso muy interesante que se le puede dar al micelio de los hongos y que también somos proveedores en ese sentido es la biorremediación. En el caso de utilizar hongos se habla de micorremediación. Esto entonces consiste en aprovechar el poder a través de sus enzimas que tienen los hongos para degradar toxinas medioambientales, entre ellas agroquímicos, hidrocarburos, aceites, nicotina, etcétera, etcétera. Lo que hacen los hongos es degradar estos complejos y transformarlos en subproductos. Y de esa forma van limpiando los suelos. ¿Cómo se hace esto? Simplemente esparciendo sustratos colonizados con el micelio, manteniendo la humedad de la superficie del suelo. De esa forma el micelio se mantiene vivo, activo y va, digamos, limpiando los suelos contaminados. Eso se puede hacer in situ o ex situ. Justamente uno de los convenios que está teniendo hoy en día en nuestro laboratorio es con Vaca Muerta, que es parte del servicio también de asesoramientos, donde se está trabajando entonces en lo que es el área de la biorremediación. Bueno, seguido al micelio, como les mencioné al principio, al exponer a ese micelio a una insuficiencia de nutrientes, a distintas temperaturas, a un cambio, digamos, de temperatura, o a un cambio en la humedad, o a un cambio atmosférico o lumínico, el micelio se estresa y comienza entonces la fase reproductiva, donde comienza entonces a desarrollarse los basidiomas o cuerpos fructíferos, que es en realidad lo que nosotros conocemos como hongos, que son finalmente entonces quienes liberan las esporas al medio ambiente y de esa manera perpetúan la especie. Así que bueno, esa sería la otra finalidad por la cual también proveemos de micelios, para lo que es entonces el cultivo de hongos. El cultivo de hongos se puede considerar entonces como la práctica de obtener basidiomas mediante la reproducción artificial de estas dos fases que acabamos de mencionar. En este caso vemos gírgolas pardas creciendo en un cultivo en bolsas con un sustrato que es original de nuestro laboratorio, que es la cáscara de girasol. Hemos sido los primeros a finales de los 90 en producir hongos sobre cáscara de girasol, por ser un material que se encontraba sin uso y muy disponible en nuestra zona debido a las oleaginosas de la región. Y acá vemos el hongo que mencionábamos anteriormente, que es el Ganoderma lucidum o el reishi, cuyo fin principal es el medicinal. Es un hongo que no es comestible, pero que se consume en forma de tinturas, infusiones o extractos hidroalcohólicos, con la finalidad de potenciar el sistema inmunológico. Es considerado un adaptógeno, o sea, una sustancia que favorece el desempeño del organismo frente a distintas situaciones de estrés. Los chinos a este hongo lo tenían, en general los asiáticos a este hongo lo tenían catalogado como una medicina superior. Las medicinas superiores eran aquellas que fortalecen el organismo y que no tienen ningún problema en cuanto a dosificación y tiempo de uso. Por otro lado, también el cultivo de hongos se puede hacer en troncos. Es por eso que también en nuestro germoplasma, que es donde almacenamos las distintas cepas de hongos que venimos recolectando e intercambiando y comprando desde los finales de los 90, tenemos algunas cepas que se adaptan mejor a distintos sustratos. En este caso, por ejemplo, a los troncos, o en bolsa, dependiendo el sustrato, entonces se puede proveer de una cepa que esté más o menos adaptada a ese sustrato.
Lo que es el cultivo en troncos, en nuestro país se inició también a comienzos de los 90, especialmente en todo lo que es la región patagónica, las provincias patagónicas, donde empezaron a cultivar las gírgolas en particular sobre troncos de álamos. Hoy en día, aquellos productores que comenzaron con producción en troncos de álamos están haciendo una producción mixta, ya que la producción en troncos es muy estacionaria, únicamente se recolecta, por ejemplo, en el otoño, entonces los obliga a los productores a tener que deshidratar toda su producción y ir vendiéndola deshidratada durante el año, pero digamos que no les permite vender su producto fresco durante el año. Entonces, a través de la producción en bolsa, que la producción en bolsa sí se hace en ambientes controlados, en ambientes cerrados, donde uno le da las condiciones de manera artificial, las condiciones atmosféricas de manera artificial, sí se puede producir entonces con ciclos durante todo el año. Un poco yendo a la historia también de lo que es la venta de este insumo, que es lo que es el spawn, la semilla de hongo, también llamada como blanco de hongo. La primera institución proveedora de este insumo fue la Universidad del Comahue, como les contaba, ya por los 90. Después se sumó nuestro laboratorio, se sumó también el INTECH de Chascomús. Éramos como los 3 principales organismos estatales que ofrecíamos micelio de hongos para la producción. Y hoy en día está empezando a haber cada vez más emprendimientos privados y hobbyistas que de a poquito se van animando y consiguiendo, digamos, la infraestructura necesaria para poder, digamos, elaborar este insumo, el cual tiene que ser elaborado en condiciones completamente asépticas, porque uno como productor tiene que asegurarse de comprar un cultivo puro, como estos que vemos acá, donde no tiene ningún contaminante, sino que lo único que tenemos en estas cajas de Petri son el micelio del hongo que nosotros queremos producir. De otra forma, estaríamos reproduciendo un montón de microorganismos, lo cual sería perjudicial, ya que habría un montón de microorganismos compitiendo, digamos, por el sustrato y reduciendo, digamos, la rentabilidad de la producción. Así que otro de los servicios que ofrecemos es vender directamente ya las cepas, las distintas cepas que almacenamos en nuestro germoplasma, ya sea en cajas de Petri o en tubos. Los tubos y las cajas de Petri se venden generalmente, como les decía, o a otras instituciones, o se hacen intercambios, o se venden hoy en día a productores que están animándose entonces a elaborar su propio inóculo. Esto sería lo que es el blanco de hongo o el micelio en grano. Esto se hace en grano de trigo, pero nosotros lo hacemos en grano de trigo, pero se puede hacer en cualquier tipo de granos de cereales. En realidad, cuanto más chico sea el grano, mayor superficie de exposición va a tener y mayor distribución en el sustrato para invadir el sustrato que el productor utiliza en su cultivo de manera más eficiente y más rápida, y de esa forma no permitir que lo colonicen otros microorganismos. Así que esta es la forma en que nosotros elaboramos ese micelio en grano, es partiendo a partir de una caja de un tubo donde tenemos las cepas madres almacenadas en nuestro germoplasma. Estas cepas madres, los hongos son muy resistentes. Una prueba de eso fue que la gran mayoría de las cepas que teníamos nosotros en cámara, justo en el piso donde se produjo el incendio hace unos años, fueron trasladadas a una cámara fría allá en la universidad en biología, estuvieron descuidadas ahí durante varios años, las recuperamos y hoy en día las estuvimos repicando nuevamente después de la pandemia y la gran mayoría sobrevivió. Así que bien almacenadas en frío, frenando su metabolismo y protegiéndolas de la disecación, el micelio de hongos es muy resistente. Entonces lo que hacemos acá es
generar un medio nutritivo adecuado para la cepa de hongo que queremos producir, y posteriormente es simplemente repicar a partir de micelio almacenado en tubo a una cajita de Petri, todo esto en un ambiente estéril como el que puede suministrar un flujo laminar, siempre trabajando cerca del abrigo de una llama, y con los medios de cultivo y los sustratos previamente autoclavados e hidratados. Entonces acá se ven las fotos descargando el medio nutritivo, posteriormente fue autoclavado, esperando que solidifique, y posteriormente repicando cada una de las cepas que queremos multiplicar. Entonces lo que hacemos nosotros es constantemente mantener un fenotipo que es adecuado por su rendimiento, por su tamaño de fruto, por su coloración. Lo que nosotros busquemos, lo que estamos haciendo todo el tiempo es clonar el mismo hongo, y de esa forma nos aseguramos que el micelio que proveemos al productor va a tener las características que nosotros deseamos, ¿no? A su vez, nosotros estas cepas constantemente las vamos evaluando y comparando en nuestro ambiente productivo, que es el invernadero de hongos. Entonces acá lo que vemos es que el micelio crecido en caja de Petri se corta y se introduce en grano de trigo, el cual fue previamente hidratado y esterilizado y enfriado, para que el micelio propague y colonice o invada todo el grano, y posteriormente con 2 botellas hacemos un paquete de 1 kilo, que es el que se le vende al productor, en el cual viene rotulada la cepa de hongo que contiene y la fecha de elaboración. Los productores pueden almacenar este micelio o este blanco de hongo en heladera, de forma de frenar su crecimiento y hacerlo durar más tiempo, por un lapso más o menos de 1 mes y medio, 2 meses, hasta su uso, y siempre controlan, ¿no?, de que llegue puro, sin ninguna mancha, con el olor característico del hongo, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de venta de bloques inoculados. Los bloques inoculados serían ya el micelio en sustrato y embolsado. Acá vemos entonces una bolsa con unos 3-4 días, donde vemos cada uno de los puntos. Estos es uno de los granos de trigo que veíamos anteriormente, con el micelio propagándose. Esto es a la semana, y esto más o menos a los 10 días. Para el caso de las yérgolas, las yérgolas es el hongo, digamos, es el caballito de batalla para iniciarse en el cultivo, porque tiene el ciclo reproductivo más corto de todos los hongos. Es un hongo que es muy agresivo, que se defiende muy bien de contaminantes y que se adapta muy bien a distintos sustratos. Entonces, lo que vemos acá es una bolsa conteniendo cáscara de girasol pasteurizada, o sea, no se esteriliza, en este caso se pasteuriza, y completamente invadida por el micelio del hongo. Y ahí vemos ya como los honguitos queriendo empezar a aparecer a través de microagujeros que le hacemos a la bolsa, para que el hongo, que es un organismo aeróbico, pueda respirar. Entonces esas bolsas las reciben los productores, la gran mayoría hacen sus propias bolsas, pero hay algunos que optan por un sistema mixto, hacer algunas, comprar otras, o especialmente hoy hay un mercado muy grande de personas, de hobbyistas o personas que en su casa quieren cosechar sus propios hongos. Entonces lo que hacen es llevarse un bloque de estos a sus casas, darle las condiciones adecuadas de humedad, temperatura, generalmente lavadero, se arman una carpita en el exterior, en algún lugar medio sombreado, y después de hacerle unos tajitos empiezan a observar, a experimentar lo que es el crecimiento de los hongos, que es muy rápido. Para el caso de las yérgolas, estos honguitos aparecen de un día al otro, y dependiendo de las temperaturas, en 3, 4, 5 días ya se están cosechando. Este sería el punto de cosecha. También estos bloques son muy interesantes para aquellas personas que se están iniciando en el cultivo y que quieren evaluar sus ambientes de producción. Entonces pueden comprar un par de bolsas e ir viendo si los hongos crecen correctamente en esos ambientes que ellos están creando.
Bueno, otra de los servicios que ofrece el laboratorio es la formulación y evaluación de sustratos. Esta prestación entonces ofrece la posibilidad de iniciar la actividad en base a una formulación ya seleccionada por su competencia, tras ser comparada con otras, distintos materiales o distintas proporciones o distintas mezclas. Y de esa forma el cultivador o el productor se evita perder tiempo haciendo pruebas y pasando por errores. También el laboratorio provee de cáscara de girasol como sustrato para el cultivo de hongos. Hoy en día tenemos un silo que se carga con ayuda de algunos productores. Anteriormente lo cargábamos con un sinfín de un campo vecino, hoy en día estamos cargando todo a mano, así que viene el camión, descarga unas 6 toneladas de cáscara, que es lo que consigue contener este silo, y entre varios, generalmente en 2 días, lo terminamos de llenar, y es de ahí de donde se provee el laboratorio para hacer sus ensayos, la incubadora de hongos que posee el laboratorio, que es Hongos del Sol, para hacer su producción, y a su vez algunos productores que están asociados al laboratorio. También otro de los servicios que ofrece el laboratorio es la parte de asesoramiento, asesoramiento a empresas, como les mencioné al principio, asesoramiento a productores que ya están produciendo o a productores que se van a iniciar, ¿no? También a hobbyistas. Hay mucha gente que hoy en día está viendo a los hongos como un alimento superior, un alimento libre de agrotóxicos, no modificados genéticamente. Entonces son alimentos sanos que refuerzan el sistema inmunológico y optan, digamos, por tener, así como la gente tiene una huerta en la casa, también están optando por producir sus propios hongos, sin fines comerciales, pero simplemente para alimentarse su familia y por ahí alimentar a otras personas o intercambiar ese producto por algún otro. Así que bueno, desde el año 1999 es que damos cursos en el CERSOS, en el CONICET, cursos teóricos prácticos donde se le da la teoría, pero también aprovechando que tenemos un invernadero de, digamos, de unas dimensiones adecuadas para lo que es una producción comercial. Ellos tienen la oportunidad de visualizar in situ lo que se necesita, el equipamiento, y también de meter mano en lo que es, en este caso, por ejemplo, la pasteurización de la cáscara de girasol, que nosotros lo hacemos en un sistema desarrollado también por el laboratorio, pensado como un sistema práctico, eficiente y fácil, digamos, de trasladar al sector productivo, que consiste en una hormigonera con un mechero de hornos acoplado por debajo, donde uno introduce aproximadamente unos 13 kilos de cáscara de girasol seca, luego se le agregan unos 20 litros de agua, algunas sales, especialmente sales de calcio como yeso, tiza, y eso se cierra con una tapa, con una respiración, se deja calentando 2 horas y media, 3 horas, y una vez que se enfría es donde se mezcla el inóculo acá adentro, se le da varios giros, unos 10 minutos, como para que se distribuya bien la semilla, y posteriormente con todos los instrumentos, digamos, decontaminados o higienizados con alcohol, se llenan bolsas que son las que hemos visto previamente. ¿Cómo la gente nos contacta? Bueno, nos contactan generalmente a través de las redes. Tenemos una página de Facebook que es Asesoramiento para el Cultivo de Hongos. Tenemos la página de Facebook y el Instagram de la productora, de la incubadora de empresas, que es Hongos del Sol, que generalmente es la que provee, digamos, hongos frescos a los consumidores, a los clientes. Y también, bueno, muchas veces a través después de las notas o después de algunas entrevistas que nos hacen, es que hay repercusión y empezamos a recibir muchas consultas. En particular, todo lo que es la etapa post-pandemia fue, digamos, un boom. El tema de los hongos cada vez se está instalando más fuertemente en nuestro país. Lo que antes era algo medio incipiente, hoy en día está tomando mucha fuerza en el país.
y cada vez hay más productores. Es muy interesante, por ejemplo, hoy me llamó uno de ellos, que salió uno de los cursos, que están incluso haciendo su propia semilla y que están a su vez ellos recibiendo muchas consultas, entonces cada productor se va convirtiendo en un diseminador, yo digo que van como esparciendo esporas en la sociedad y cada vez los hongos entonces están siendo más reconocidos y están siendo cada vez más aceptados. Todos sabemos que anteriormente los únicos hongos conocidos eran los champiñones, como hongos comestibles, pero hoy el día lo que son las gírgolas, el shiitake, el reishi, el melena de león, son todos hongos que están tomando mucho impulso en nuestro país y hay muchísimos más todavía por descubrir y por ser aprovechados. Así que bueno, esta es la página de nuestro laboratorio, Laboratorio de Biotecnología, Hongos Comestibles y Medicinales, que también acá en transferencia se pueden entonces acceder a todos los servicios y contactarnos, ahí también descritos todos los servicios que el laboratorio ofrece y nos pueden contactar de acuerdo a las necesidades. Y para finalizar, entonces, comentarles que ahora en el mes de noviembre el laboratorio va a recibir o va a ser organizador de la segunda Convención Internacional de Hongos Comestibles y Medicinales, las cuartas Jornadas Argentinas sobre Biología y Cultivo de Hongos Comestibles y Medicinales, el séptimo Taller de Productores de Hongos Comestibles y la cuarta Expo Fungi Gourmet, del 17 al 19 de noviembre, con cursos precongreso, con visitas a productores de la zona, visitas a nuestro invernadero de producción, y también con algunas, digamos, encuentros gourmet, donde, bueno, esperemos que se acerquen y están todos invitados. Así que, bueno, eso era lo que más o menos quería contarles. Quedo abierto para cualquier pregunta. Muchas gracias, Ramiro. Súper completo, impresionante la cantidad de aplicaciones del principio que mencionabas. Carolina Núñez, ¿te puedo pedir que silencies el micrófono? Esta voz y la cortó horrible. Pero es porque a esto le falta. Porque cuando le incluso te das cuenta cuando se empieza a secar, es que se chupan. Pedimos por favor que silencien los micrófonos a quienes están conectados. No entiendo por qué falta si está desde la mañana hasta la tarde. Para mí es porque bueno, no sé si, no creo que se escuche bien, pero queríamos dar este espacio para los comentarios o las inquietudes que tuvieran los presentes. Si podemos. Ahí está. Ahora sí. Bueno, yo no veo, simplemente abrir los micrófonos y quien quiera hacer alguna consulta después de tan completa presentación de Ramiro. Encantada, mi nombre es Mónica. Conocí a Andrea, una compañera de allí que trabaja en el INTA con ustedes, y me comentó de este Zoom. Yo experimenté en forma casi autónoma, después de haber leído bastante, con unas semillas inoculadas que conseguí en un laboratorio Clonar en Mar del Plata. Traté de esterilizar con distintas técnicas mis bolsas de sustrato que fui consiguiendo, utilicé paja y borra de café pensando que podía ser de alguna utilidad en algunas bolsas y no obtuvimos muy buenos resultados, más allá de que anulé un baño pequeño del departamento y ahora tengo 18 bolsas colgadas en el lavadero, pero recién está empezando a aparecer algo. Me voy a ir en noviembre definitivamente a tomar el curso porque sí me interesa el tema y me interesaba experimentar en forma particular o para producción doméstica con la intención de, ni bien me jubile como docente, hacer algo, un microemprendimiento que sea sostenible y sustentable y no.
por lo pronto me voy a llevar alguna bolsa ya para ver las condiciones. Me costó mucho sostener las condiciones de humedad y demás. Así que estoy ahora frustrada con los resultados. Inoculé las bolsas hace como un mes y recién hace 4 días las pasé a la segunda etapa porque no venía ocurriendo mucho y ahí están, tengo como 2, 3 por bolsa mínimos brotecitos. Pero bueno, ya aprenderé. Así que muchísimas Sí. gracias por esta posibilidad. Seguro, Andrea. Sí, al principio uno aprende así, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener un poco de teoría previamente, pero claramente la forma en que estás haciéndolo vos también es súper válida, es aprendiendo la experiencia propia, pero lo que son sustratos, bueno, hay que determinar el tipo de sustrato, tamaño de partícula, la hidratación de ese sustrato, al recordar que los hongos son aeróbicos, si nos pasamos de agua no pueden respirar, si les falta agua no pueden propagarse. Entonces son todas cuestiones que hay que, digamos, ajustar al momento del cultivo, pero seguramente ya lo vas a lograr. Pronto, muchísimas gracias. No hay por qué. Hay 2 preguntas en el chat referidas justamente a esto que mencionabas. ¿Qué otros sustratos se pueden conseguir en la zona? Y otra pregunta que tiene que ver con esto de cómo regar. Bueno, Román, nosotros estamos, por suerte, en una zona de muchas posibilidades, que tenemos muchos sustratos disponibles en la región. Acá mismo salís acá del CONICET y ahí vas a cortar Agropiro, acá en las banquinas, acá de la Carrindanga, ya tenés un sustrato. Todo lo que son residuos madereros de la silvicultura, ya sea en forma de virutas o en forma de acerrines son válidos, todo lo que son las colas de cosecha de los cereales son válidos, así que pajas de trigo, pajas de avena, de distintos cereales sirven. Acá nuestro laboratorio está evaluando también un sustrato que se encuentra en la región, que es todo los residuos de poda y residuos de la producción de aceite de oliva. Así que hay muchísimo, todo lo que son cáscaras. Nosotros te mencioné la cáscara de girasol, pero cáscara de maní, cáscara de nuez, de almendra. Hay algunas que necesitan pretratamientos, como las que son la de nuez, que son muy cóncavas, entonces hay que molerlas previamente o partirlas. En cambio, la cáscara de girasol tiene el tamaño justo y adecuado que no necesita ninguna intervención previa. Lo mismo que las pajas, que hay que cortarlas en trozos más pequeños para poder embolsarlas, que se haga, digamos, una matriz adecuada dentro de la bolsa y que no rompa la bolsa. Pero tenés un montón de materiales. Y por la cuestión de, bueno, no sé si te llamás Susana, el tema de regar, me refiero, entiendo que te referís al tema de mantener la humectación en los ambientes. Bueno, digamos que esa es la parte más crítica del cultivo de hongos en ambientes artificiales, ya que necesitamos generar una humedad que se encuentre por arriba del 75% hasta el 90%. Eso lo podemos conseguir de forma, digamos, artesanal, regando, mojando los ambientes, pero bueno, con el tiempo uno tiene que ir tecnificándose a través del sistema de sensores, a través del sistema de microaspersores o picos atomizadores. Vamos generando lo que se conoce una microgota, que es lo ideal, que se mantenga en suspensión por mucho tiempo, que no, digamos, caiga y se deposite en las superficies rápidamente, que no moje demasiado a los hongos. Así que bueno, tendrías que, si vas a invertir en algo, ese debería ser el sistema de humidificación a través de humidificadores, como te decía, microaspersores, picos atomizadores o todo lo que es humidificación por, digamos, ultrasonido, tipo nebulizadores. Ricardo Testoni, si querés abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, muchas gracias.
No, ¿qué tal? Yo tengo el hobby de cosechar, recolectar hongos de pino en el otoño. Te quería preguntar, bueno, no los mencioné en ningún momento, si trabajan en ellos. Y la segunda pregunta es, bueno, la principal dificultad que tengo es darme cuenta cuándo es el momento de ir a buscarlos. Generalmente voy a Pehuenco. ¿Hay alguna sugerencia para saber a partir del clima, además de la época del año, para, bueno, acercarme hasta Pehuenco y cosecharlos? Bueno, sí, nuestro laboratorio en particular se dedica a lo que son hongos de cultivo, ¿no? No tanto a los hongos de recolección, pero claramente, bueno, por ejemplo, recientemente hemos participado de un taller junto con otros laboratorios que se dedican a la fungicultura y a todo lo que son temas micológicos en Claromecó, donde hicimos un taller relacionado a lo que es recolección de hongos silvestres. En cuanto a los hongos silvestres, va a depender la variedad de hongo en la época del año en que surgen, pero generalmente en nuestra zona el otoño es la época del año donde empieza a haber más hongos, en particular el hongo de pino, el cual está asociado con las raíces de los pinos, es por eso que crece bajo los pinares y que no es posible cultivarlos de manera artificial, ya que necesitan esa simbiosis, esa relación que se forma con la raíz de los árboles, son micorrizas, hongos micorriza, y los vamos a encontrar generalmente en el otoño. ¿Por qué? Porque pasamos justamente del calor a los comienzos del frío y las primeras lluvias, entonces, como les mencionaba en la presentación, se produce ese estrés que inicia la fase reproductiva de los hongos. En cuanto a lo que es recolección de hongos, siempre hay que estar muy, digamos, sabiendo qué es lo que uno va a buscar, nunca recolectar hongos que uno desconoce, evitar los hongos que crecen en lugares dentro de la ciudad, donde pueden estar expuestos también por ejemplo, a los gases de combustión o a residuos químicos, ¿no? Porque los hongos tienen esta capacidad de absorber y almacenar, digamos, muchos metales pesados, entonces pueden resultar tóxicos posteriormente. También tiene que ser una zona libre de animales, donde uno sabe que los perros no van a hacer sus necesidades, tener en cuenta todo eso. Así que sí, en Pehuenco sería un lugar indicado, y bueno, y también tratar de recolectarlos de una forma correcta, que sería cortándolos con un cuchillito en vez de arrancarlos, para que no distorsionar, digamos, el ambiente del micelio bajo la tierra y de esa manera perdurar el ambiente del hongo y que pueda seguir apareciendo todos los años, ¿no? En cuanto a si es garantizable un momento, no. Generalmente, bueno, después de las lluvias, habría que esperar las primeras lluvias, los primeros fríos, y ahí probablemente empiecen a encontrarlos. No todos los años son iguales, hay veces que aparecen y hay veces que aparecen menos o no aparecen. Muchas gracias, muy interesante. Hay muchos mensajes referidos a la exposición, el agradecimiento del interés de la misma. Acá Claudia dice, muy buena la exposición, muy sorprendente el uso como biomaterial, y nos plantea una duda. ¿Cuánto micelio se necesita para hacer un ladrillo? Bueno, Claudia, generalmente se usa un 5% aproximadamente de micelio sobre el peso húmedo del sustrato. O sea, supongamos, hacemos un ladrillo a base de aserrín, ¿no? Para hacer 1 kilo de aserrín húmedo, voy a usar entonces un 5% de inóculo. ¿Está bien? En el caso de las bolsas, por ejemplo, de producción, para que se den una idea, 1 kilo de inóculo, es un dato que les quería mencionar y me olvidé, con 1 kilo de inóculo uno puede obtener entre 7 y 10 kilos de gírgolas, por ejemplo, como para que tengan una idea. Aprovecho a contestarle a Leandro también, que pregunta si se puede utilizar yerba mate. Sí, se puede utilizar yerba mate, generalmente se la almacena seca, ¿no? Se la va secando, y cuando uno tiene la cantidad necesaria como para hacer
digamos, una cantidad interesante, lo somete entonces a un tratamiento a través de vapor, una pasteurización, se la descontamina y, como les mostraba en el sistema de hormigoneras, posteriormente se lo inocula también con un 3-5% de semilla. Susana dice, me dijeron que hay que regar con un atomizador, lo que te decía, tuve mi primer, cuando llegaron a casa en un paquete creí que eran fideos y bueno, muy bien. ¿Cuánto micelio se necesita para hacer una prenda de vestir? Bueno, ahí no estamos nosotros en ese tema tan metidos. Generalmente para lo que son textiles que se necesita, digamos, generar, digamos, un material con cierta flexibilidad, se hace sobre sustratos líquidos o más viscosos, digamos, para que el micelio invada ese líquido o esa sustancia enriquecida, obviamente, con los nutrientes que el hongo necesita y que posteriormente pueda tener esa flexibilidad. Pero ten en cuenta que más o menos siempre es entre un 3-5% que se utiliza sobre el peso húmedo. Y en el caso de hacer para una prenda, por ejemplo, en vez de usar micelio sólido, como el que les mostré en la presentación, que se hace a base de granos, se puede hacer micelio líquido, o sea, directamente en un, en un medio nutritivo sin la presencia de agar para que no solidifique. Bueno, cantidad de inquietudes, como cantidad de información a la que hiciste referencia en esta presentación. La presentación va a estar disponible para volver a verla en el canal de YouTube del CONICET Bahía Blanca. Buscan como CONICET Bahía Blanca y va a estar esta presentación y todos los seminarios que hemos realizado a lo largo del año y que continuaremos haciendo hasta principios de diciembre por lo menos. Agradecemos a Ramiro la predisposición y el tiempo en esta presentación. Los invitamos a contactarse con el servicio de producción de hongos a través de todos los medios que mencionó Ramiro anteriormente. Lo pueden buscar empezando por la página del CONICET Bahía Blanca, por la página del CERSOS también, del Laboratorio de Biotecnología, en el Facebook, en el Instagram, yo ya los estoy siguiendo. Y los invitamos a ustedes a volver a conectarse el próximo martes, donde el seminario va a estar a cargo del servicio de electrónica de la Unidad de Apoyo Territorial del CONICET Bahía Blanca. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Gracias. Gracias a todos.